Nuestro invitado de hoy es escritor y periodista. Publicó notas en medios de Argentina, Chile, México y otros países. Es autor de 2 novelas y de una crónica sobre su cobertura del estallido social en Venezuela en febrero de 2019. Fue corresponsal de Infobae para la guerra de Ucrania. Es además creador de Under Periodismo, un modelo de periodismo desde el lugar de los hechos de manera independiente, colaborativa y con todas las herramientas narrativas del siglo XXI. Fue elegido además por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para realizar un curso de periodismo de investigación como parte de un programa de formación internacional de líderes visitantes. Nos visita hoy Joaquín Sánchez Mariño. Bueno, Joaquín, gracias por estar acá y por aceptar esta invitación. Oh, gracias a vos. ¿Quién es Joaquín Sánchez Mariño? Bueno, estando acá en Corrientes, tendría que decir primero que es el hijo de Horacio Sánchez Mariño, correntino, y de Paula Harris, porteña. Soy un tercero de 5 hermanos, periodista. Estoy diciendo cosas que creo que me definen, o que me definen. Y últimamente recuerdo bastante que mi padre, soy hijo de un excombatiente de Malvinas, porque tiene mucho que ver con lo que quiero yo para mi carrera, que Claro. es ser corresponsal de guerra. Es lo que más me interesa dentro de mi oficio, dentro del periodismo, es la cobertura de conflictos, y está muy ligado a eso, a esa historia familiar, digamos. Claro, yo pensaba preguntarte, viste, porque hiciste muchas cosas, ¿no? Hay una búsqueda, me parece, ¿no? O cómo lo ves, porque en realidad no es si hiciste muchas cosas, sino qué no hiciste, ¿no? En este tiempo, además sos muy joven, pero hay como una búsqueda muy variada. Sí, es un poco mi condena esa, porque me cuesta mucho decir que no a las cosas, y además que me cuesta decir que no a las cosas, estoy permanentemente buscando cosas para hacer. Entonces desde siempre estoy como tratando de acumular aventuras, por decirlo de algún modo. Yo antes hablaba de aventuras, desde que entrevisté a una corresponsal de guerra argentina que se llama Karen Barón. Me da un poco de culpa hablar del término aventuras, porque ella decía que uno no puede ir a cubrir una guerra, no es una aventura, porque Claro, uno está tiene otra carga eso, ¿no? Claro, está trabajando con las historias de la gente, historias de vida de la gente. Y si bien yo no solo cubro guerras, porque hice muchas cosas que pueden tener el cariz de la aventura, empecé a entrar en tensión ese término, pero sí siempre tuve una especie de... Bueno, cuando no estás en guerra, digamos que hay como una aventura ahí, ¿no? Hay una serie de aventuras permanentes, sí. Porque, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que, bueno, Joaquín es periodista, pero además de eso tiene formación en teatro, en clown. La escritura también para vos es como una búsqueda porque hay muchas herramientas, muchas formas ahí. La prosa, pero la poesía también. Sí, de hecho entré al periodismo porque quería ser escritor, básicamente. Quería dedicarme a escribir, me parecía que la única manera. Estudié Derecho, dado que estamos acá en la casa de estudio. Estudié Derecho 2 años, pero huí despavorido porque estaba en la clase de civil escribiendo cuentos, ¿no? Y a veces saqué un 2 en los 2 parciales y abandoné la carrera. Pero sí, entré por la literatura, queriendo escribir, queriendo vivir de la escritura. Entré a trabajar en una revista, en la revista Gente. Año 2007, la revista Gente por ese entonces tenía mucha potencia y uno iba a lugares a cubrir, y ahí aprendí esto de ir a los lugares a contar historias. Claro. Y a partir de ahí medio que no paré de siempre buscar a dónde ir y qué historia contar. En ese territorio expandido tuyo también hay publicidad para distintos países, por ejemplo India, Venezuela, no sé qué. Y hay un punto también para destacar, que fuiste extra en la película multipremiada argentina, El secreto... No sé si lo puse yo en algún... no creo, pero fui extra en la película El secreto de sus ojos. Es una anécdota que siempre cuento con mis amigos en broma. Digo que yo gané un Oscar. Claro, porque ganó el Oscar. Esa ganó un Oscar, claro. Pero es un chiste que hago, porque yo ni siquiera me veo en la escena del estadio. No sé por qué me llamaron para extra de esa película y estoy ahí en la escena, pero no me veo, la cámara pasa por arriba. Bueno, pero es como grande, ¿no? Y el fútbol también ahí, ¿no? ¿Qué te pasa con el fútbol? El fútbol es, bueno, como dice la película, un aficionado más, un fanático de Boca, pero solo un mal jugador amateur.
Pero bueno, no poco entusiasta. Bueno, y para entrar un poco en el asunto, y también estás en Corrientes porque diste una conferencia en la facultad, podríamos, en el marco del mes del periodista y todo esto, ¿no? También hiciste muchos trabajos en estos lugares, como decir la revista Gente, el diario Clarín, el diario La Nación, pero también hay proyectos tuyos personales. Contanos un poco ahí qué pasa ahí. Sí, bueno, hoy medio casi por protocolo, pero también porque corresponde y me siento parte. Soy parte de Infobae, estoy trabajando en Infobae ya desde 2017, pero menos como parte del equipo. Y la verdad es que desde que entré en Infobae estoy haciendo un trabajo muchísimo más parecido a lo que deseo, que es viajar a lugares y contar. Yo además tengo un proyecto personal que se llama Under Periodismo, que busca hacer un periodismo independiente desde el lugar de los hechos. La verdad que ahora lo estoy haciendo en Infobae y está bueno porque me permite ir a los lugares donde suceden las cosas y poder contar. Eso es lo que siempre quiero. No me gusta contar desde mi casa, sino poder empaparme. Además ahí hay una cuestión de tiempo, te escuché decir, ¿no? O sea, que es lo que nos pasa a todos. Una cosa es ser parte de una institución periodística con una lógica y un tiempo, y otra es este tipo de periodismo. Total. Bueno, a mí yo me peleo mucho con la lógica de los medios, con ser parte de la industria, con el modo en que producen los medios de comunicación, porque en esto de responder al modelo de negocios y hacer suficientes notas para generar suficientes clics, generar suficiente audiencia y suficiente publicidad, el periodismo terminó siendo una especie de máquina generadora de contenido que va en contra de lo que yo aprendí como periodismo y en contra de lo que a mí me interesa. Entonces, por ahí de repente hay periodistas escribiendo 5 notas por día y yo deseo, no sé, mi última experiencia grande fue haber ido a Ucrania, donde sí estuve 42 días, escribí cerca de 40 notas, o sea, casi una nota por día, pero ahí lo meritaba porque estaba en un lugar, estaba contando. Y estabas contando además una cosa que necesitaba esa periodicidad. Que tenía su urgencia, claro. Si ponían caía un misil en un edificio y mataba a 15 personas, yo no lo puedo contar en una semana, no tiene lógica. Claro. Pero bueno, vamos por partes. Lo mencionaste al principio y bueno, y esa es también para nosotros un modo de aproximación a quién sos, ¿no? Que tu relación con Corrientes viene a través de tu padre. Un vínculo con un padre que además es un excombatiente de Malvinas. ¿Cómo es esa relación? Y vos dijiste en alguna entrevista que él te heredó, digamos, entre otras cosas, además del apellido, te heredó el trauma de la guerra. Sí, que he estudiado. Sí, mi viejo, obviamente como todo excombatiente, quedó muy afectado de su actuación en las islas, atravesado más que afectado. Y después yo digo, se dedicó su vida, él mismo también lo dice, dedicó su vida a la guerra, dedicó a estudiar la guerra, después estuvo en la guerra de los Balcanes también como tropa de paz, pero después se dedicó a estudiar la guerra, estudió ciencias políticas y su tesis de grado y su tesis de doctorado fue sobre la guerra. Entonces él obviamente tiene el trauma de la guerra, lo lleva consigo. Yo nací 3 años después de la guerra de Malvinas, pero viví con él y aprendí con él, estudiando la guerra, que el trauma de la guerra, hay un autor, un italiano, que dice que el trauma de la guerra se hereda. Entonces yo creo que un poco, que me tocó a mí heredar somos 5, igual tiene 5 hijos, somos 5 hermanos, cada uno habrá heredado su parte, pero en mi parte creo que lo heredé de manera muy, muy explícita, porque siempre me generó esa fascinación, que a él le genera de manera hoy intelectual, pero a mí había algo de entender, ¿no? ¿Qué es lo que había hecho eso con mi padre, ¿no? O sea, con esa persona que yo veía de chico, obviamente como todo chico idolatrándolo y demás, y después más grande entendiéndolo más, cómo se había convertido en eso o qué hacía la guerra en las personas. Claro. Y además esto, ¿qué te lleva a seguir estudiando ese proceso para encima, no solamente, me parece que ocurre con tu papá, que es no solamente para entender, supongo que primero es para entender, sino que también es para enseñar, ¿no? Porque... bueno, además de profesor de escuela de guerra. Claro. Sí. O sea, 40 años un tipo metido estudiando, leyendo todos los libros que existan sobre la tierra, claro, sobre la guerra, el tipo lo leyó. Y yo digo, o le pregunto, che, viejo, la batalla de Midway, ¿quién era el comandante? El almirante Nemeth, que él movió su tropa no sé cuánto.
Y estás enfermo de la cabeza. Pero bueno, ya un poco convirtió esa locura o esa obsesión en algo productivo, ¿no? Claro. En algo... Y bueno, pero ¿y vos ahí cómo? Y a mí evidentemente me genera una fascinación ese fenómeno de qué es eso, ¿no? ¿Qué es ese fenómeno tan horrible, tan destructivo, pero que modifica a la mente de las personas así? Y además como periodista creo que no hay lugar no hay evento donde se ponga en juego la condición humana como en la guerra. Claro. Y yo entiendo el periodismo como un acercamiento a la condición humana, sobre todo por esto de venir de la literatura, claro, y de tratar de entender algo del alma humana. La literatura rusa tiene mucho de eso, porque la literatura rusa se dedica mucho a entender el alma rusa, claro, que está atravesada por las guerras. Bueno, un poco en esa búsqueda es que a mí me interesa. Contame de una editora muy importante, Gabriela Cosifi, fue tu editora en una revista, en Revista Gente, pero también es tu editora ahora en Infobae. Sí. Y mientras vos estabas en Ucrania, ahora, hace nada, también ocurre lo de Malvinas, es decir, la fecha de los 40 años, y ella te pide lo de la nota con tu papá, ¿no? Es decir, hacer como los dos extremos. Me pide entrevistarlo. Contame eso. ¿Qué pasó y cómo terminó siendo lo que fue, que fue una especie de conversación, una entrevista, y no por ahí no sé qué pedía ella? Ella me pedía, yo justo antes de irme a Ucrania, de hecho estaba en Corrientes, estaba en Mercedes, estaba haciendo una cobertura sobre los 40 años, preparando una cobertura para los 40 años de la Guerra de Malvinas. Entonces, una nota con Pelufo con Ernesto Pelufo, que era justo la época de los incendios, Pelufo estaba peleando contra los incendios también. Estaba acá haciendo esa cobertura y sucede lo de la guerra, me voy a Ucrania, entonces me quedó como acá el proyecto trunco, yo iba a ser parte de ese gran especial de Infobae sobre los 40 años. Entonces, mientras estaba allá, me dijo, o sea, es increíble que se cumplen 40 años de Malvinas mientras seguís allá. Porque cuando me fui, el 26 de febrero, pensamos que iba a volver para abril. No sucedió. Me dijo, estaría bueno si podés entrevistar a tu viejo porque la simetría. Y yo le decía, bueno, vemos. Yo le esquivaba, ¿no? Como que me sentía incómodo porque sentía que era como 40 años de que Malvinas, de que mi viejo estuvo en la guerra, de que los excombatientes estuvieron en la guerra y hacer una especie de simetría. Era como si fuera a ponerme a mí en el lugar de par, y no, porque yo estaba como periodista en una guerra, no estaba combatiendo, y de hecho estando ahí aprendí la terrible diferencia. ¿No? Claro. Entonces me sentí un poco incómodo, no quería ponerme en ese lugar. Pero ella, que es una gran editora, insistió, porque la veía. Yo también veía desde afuera que era una buena nota. Claro. Porque si yo como periodista veía eso, lo hubiera tratado de armar. Además de ser una buena editora, conoce el tema como la palma de su mano, digamos, ¿no? Malvinas, nadie trabajó en Malvinas tanto como ella. Veía ahí la carne del hueso, ¿no? Lo veía, ella conoce, sí, sabía. Entonces yo no le decía que no, porque yo sabía que tenía cierta razón, pero le esquivaba y ella me lo repetía cada tanto, sin molestarme, pero... Claro. Y ahí un día antes de irme, bueno, dije, viejo, hagamos una... Pues la idea era hablar en un día de bombardeos, ella iba más a fondo. Un día que te bajo bombardeo, llama a tu viejo, me decía. Y yo decía, pero había un día que esté bajo bombardeo, por ahí estoy en el búnker, no tengo señal. Entonces, bueno, el día antes de irme a Ucrania hablé con mi viejo. Esa nota que está disponible en la web dice: Horacio Sánchez Mariño es mi viejo. Cuando nací, él era excombatiente. Fue piloto de helicóptero del ejército argentino durante la guerra de Malvinas y fue quien me acompañó al aeropuerto de Ezeiza, desde donde partí para cubrir otra guerra, la de Ucrania. Hablamos 50 minutos, volví a agradecerle y a decirle que lo quiero mucho. En esa entrevista transcurre, le preguntas cosas, vos decís, y se nota que estar en Ucrania y hacer ese puente, digamos, de 40 años y de dos lugares muy distantes, te permitió entender ciertas cosas y entenderlo porque la guerra estaba presente en tu familia, esa vinculación emocional, intelectual, pero también lo que se pone en juego ahí y qué es lo que implica para una persona, para un país, defender la patria, digamos, ¿no? ¿Qué entendiste ahí? Bueno, creo que entendí algo de lo que estaba tratando de ir a entender, porque
uno cuando ve una película de guerra, cuando habla con un excombatiente o cuando lee historias, entiende, o se escucha las historias y dice, wow, tremendo, ¿no? Yo entrevisté varias veces a Roberto Baruso, héroe de Malvinas, correntino, y lo escuchaba y decía, wow, tremendo, lo que será, ¿no? Estar abajo de los bombardeos, las historias de mi viejo. O cuando era chico, mi viejo escuchaba un bombardeo y se tiraba abajo de la cama, un bombardeo, no, un avión, y decía, como que había cierto, no prejuicio, pero idea en la cabeza de que eso era una especie de puesta en escena, de teatro, porque uno no entiende cómo eso puede ser real, cómo puede quedar tanto la memoria afectada. Y estar ahí y ver realmente lo que es un estado de guerra, ver lo que es estar abajo de un bombardeo, ver lo que es a los soldados, a las familias partidas, llorando porque su marido está en el frente y no sabe dónde está, o a un chico que le llega una carta, iba manejando, un amigo mío que conocí en Ucrania, iba manejando en un checkpoint, le dieron una citación para que se sume al ejército, pibe de 30 años que nunca había manejado un arma, el pibe asustado, toda la sociedad traumada por la guerra, ese sentimiento patriótico que yo no tengo, porque la idea nacionalista no me entra, no me gusta. Y sin embargo, lo entendí un poco. Y si bien sigo depresión de la guerra y mucho más, por primera vez pude entender como la necesidad, o pude hasta justificar que estuvieran parados de armas. Entonces hubo un montón de cosas que entendí, sobre todo el valor que se necesita para estar en un lugar donde están cayendo las bombas y quedarte ahí defendiendo tu posición, que en las situaciones en las que estuve con un poco de acción, salí como tenía que salir, salí rajando. Hay un punto, me parece que es culminante de esa nota. Todavía estamos ahí, pero ya entramos a la guerra, pero en esa nota hay un punto en el que están en tensión todo el tiempo, ¿no? El periodista y el excombatiente, pero también el padre y el hijo. Y el padre diciéndole cosas cifradas al hijo que está en una guerra, digamos, ¿no? Y vos recriminándolo de algún modo, muy cariñoso, pero recriminándolo esto de no te importó nada, por eso estuviste en una guerra, porque tu padre fue a Malvinas casado recientemente con un hermano tuyo muy, muy chiquito. Y hay una frase que es muy impactante que dice, bueno, pero si estás acá es porque no te importa los que quedan, ¿no? Fuerte. Es una frase muy fuerte que no me la dijo mi padre, esa me la dijo un amigo, alguien de quien mis amigos, un fotógrafo salvadoreño. Pero por eso ahí eras como un pase de facturas ahí con una... Claro, yo le digo, y de hecho mi viejo me responde, bueno, como dice la frase, cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla, ¿no? Tremendo. Y eso es tremendo, porque a mí no me llamó el clarín de la patria, me llamó el clarín de la profesión, y uno necesita callar el llanto de la madre. Porque más que mi padre, que de última él también se la mandó, me preocupaba mi vieja. Pero esa frase del fotógrafo es tremenda. Estábamos en un día en Ucrania, en Kiev, primer día que estoy haciendo cobertura en la ciudad dando vueltas y están tratando de entrar a un hospital y suena un bombardeo muy cerca. Yo no había estado nunca al aire libre de día y había sonado tan cerca un bombardeo, era el 5º día de guerra. Y yo apenas escucho el bombardeo me voy a proteger abajo de un balcón, algo, me asusto. Y este fotógrafo, Juan Carlos, en vez de ir a protegerse, se va al medio de la calle y se pone a buscar el humo para ver dónde había caído, ir a buscarlo y ir a sacarle foto. Bueno, al rato yo le digo, bueno, estás re loco vos, qué sé yo. Me dice, vos tenés que despreocuparte porque esta es una guerra mejor. Él había estado en Afganistán, en Irak. Me dice, porque acá si te pasa algo, te pasa que te cae un misil en la cabeza y eso termina rápido. Y yo le digo, bueno, termina rápido para vos, digo, para los que quedan. Me dice, bueno, si estás acá no te importan los que quedan. Y me liquidó, llevaba 5 días, dije, bueno. Bueno, pero vos estás acá y estás contando, pero estuviste a menos de un minuto de un misil. Sí, el cálculo que hicimos con Juan Carlos justamente fue 30 segundos, porque después de que pasó eso, y después entendí que muchos corresponsales, cuando les pasan una situación extrema, se pasan días tratando de calcular, de reconstruir. Yo pensé que era una obsesión mía, y después me di cuenta que todos reconstruyen. Estábamos 40 días después de eso que te cuento, o 35 días después. Yo estaba un poquito más curtido, ya tenía mi chaleco, tenía mi casco, que antes no. Y estábamos con Juan Carlos dando vueltas en Kharkiv. Un paréntesis, eso es otro tema, ¿no? El tema del chaleco y del casco, ¿no? Sí.
En Argentina, esto solo como paréntesis, en Argentina, si vos sos un periodista corresponsal de guerra, salís por Ezeiza con un chaleco y con un casco, es como que estás portando armas. Claro, no puedes salir, no te dejan sacar el chaleco ni el casco aunque se vaya en la valija, no se puede. ¿Por qué? Es considerado un armamento, entonces tenés que tener permiso de portación. Tremendo. Y es un absurdo, yo no quiero tener un permiso de portación, no quiero aprender a usar un arma, quiero usar un chaleco. Y después descubrí, trabajando más, que no solo en Argentina, varios países del mundo no te dejan, muchos sí te dejan, varios no. Es un problema internacional bastante grande para los corresponsales. Bueno, pero estábamos en el escape. Estábamos en Kharkiv, es al este, frontera con Rusia, es como la ciudad más... Fue la ciudad más bombardeada junto a Mariupol, que Mariupol fue tomada finalmente. O Kharkiv o Kharkov. Estábamos dando vueltas por el barrio más bombardeado de la ciudad, de Kharkiv. Se escuchaban muchos bombardeos permanentes y cerca, ya a esa altura, como ya vivías con el pum, 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 y seguías. Y estábamos fotografiando un edificio que estaba muy, muy bombardeado. Nos subimos y estábamos en la frontera de la ciudad. Sabíamos que la ciudad terminaba acá. Había una especie de muro que habían puesto para que no se viera para allá y de acá para allá, 15 a 20 kilómetros estaban los rusos. Entonces esta era la última línea de fuego y se estaban dando, evitando que entraran a la ciudad. Nosotros estábamos del lado de adentro, sin darnos cuenta, manejando por el perímetro. Y como no veíamos para allá, no sabíamos qué pasaba, íbamos por ahí, nos subimos al auto y empezamos a andar. Empezamos a andar sobre escombros frescos, ¿no? Porque realmente todos los días corrían un poco los escombros. Empezamos a andar y de repente no había nadie, no había nadie, se notaba muy raro el lugar. Empezamos a pasar un checkpoint que parecía completamente militar y no había nadie. En los checkpoints siempre hay gente, o sea, si en un checkpoint no hay nadie, algo raro pasa. Yo veo una gente medio escondida por ahí y cuando avanzamos un poco más, con Juan Carlos vemos un militar que sale de un escondite, de un pozo, sale corriendo hacia nosotros así como, váyanse, y se vuelve a meter. Y con Juan Carlos le pegamos un grito al conductor que iba, no le importaba nada, ucraniano, da la vuelta. El tipo frena, le decimos da la vuelta, hace así, o sea, como una maniobra para dar la vuelta, empieza a desandar sus pasos en el auto, pasa el checkpoint y 10 segundos después de que pasa el checkpoint escuchamos ¡pum! Un bombazo atrás. Nos quedamos todos, éramos tres, Juan Carlos, yo y un francés, nos quedamos así. Juan Carlos le gritó al tipo acelera. El tipo aceleró el mango y 10 segundos después, por eso hacemos el cálculo, cayó otro bombazo, pero quiso vibrar todo el auto, de hecho el auto serpenteó, se movió un poco. Y yo me di vuelta, miro para atrás y veo como la bola de fuego crece exactamente en el checkpoint que habíamos pasado, o sea, exactamente a donde habíamos estado hace 10 segundos. Ahí cae un mortero, crece la bola de fuego. Y el primero había caído un poquito más allá, se ve que estaban calibrando, y el segundo, ahí el tipo aceleró el mango, llegamos a salir y nos fuimos. Pero fue un azar a nuestro favor, porque generalmente le dice un tipo da la vuelta. Y como hizo 1000 veces, podría haber dado la vuelta, frenado, preguntando, che, ¿por qué? O hablado con el otro, intentado hablar con el militar, y ahí ya caí arriba. Y después de todo eso, ¿no? Y porque además vos no solamente estuviste acá, sino que tenés coberturas en otros países, otras crisis distintas, todas, pero crisis al fin. Qué sé yo, Venezuela, el mundo árabe. ¿Por qué la guerra? ¿Por qué el periodismo de guerra? Y yo creo que vuelve todo el origen, ¿no? A convertir en lo que para mi viejo creo fue un trauma, un deber, convertirlo en algo más luminoso. O sea, creo que la contracara de... Porque o sea, tengo la misma fascinación que mi padre por la guerra, si querés, pero para mí es mostrar lo horrenda que es. No es una mirada romántica de la guerra. Porque uno cuenta estas historias y se romantiza, ¿no? Claro, sí. Pero además vos decís, y acá es donde me parece que es fundamental también la mirada más allá de la cobertura y del periodismo de guerra, del periodismo, porque vos querés mostrar la vida ahí. Claro. En todo caso, el sufrimiento humano. Y decís algo que es muy importante, sobre todo hoy, que vos querés contar una historia, pero desapegada del clic.
Eso sí, sin duda, y espero poder hacerlo toda mi vida, digamos. Es como una especie de mandato que tengo de no ser esclavos del clic, porque cuando empezó la guerra de Ucrania generaba muchos clics, ¿no? Había bombardeos, uno estaba bajo bombardeos, generaba clics. De repente la gente se acostumbra a eso y ya no genera clics. Claro. Entonces uno de repente puede empezar a contar historias, no sé, de Shakira y Piqué, si va atrás de ese clic. Y en ese aspecto me parece que hay que rehuirle al éxito o a la búsqueda del clic. O sea, contar lo que realmente uno cree que tiene valor y no lo que el mercado te dice que tiene valor. Porque si no, repetimos siempre el algoritmo. Claro. ¿No? O sea, esa lógica del algoritmo la hacemos nosotros en la práctica. Y bueno, entonces ahí, según vos, ¿cómo podemos hacer periodismo hoy? Teniendo en cuenta porque una pregunta por ahí que nos hacemos todos y que si vos no sos parte del sistema, ¿cómo financiás una cobertura de lobo solitario, ponele, ¿no? Que también hiciste muchas cosas así. Hice muchas. La mayor parte, digamos, mis grandes coberturas, no grandes en términos de importantes, sino de que para mí fueron transformadoras, fueron autogestionadas. Y es difícil, es cruel porque puse plata, digamos. Claro, no. Perdí plata. Hay algunos periodistas que dicen que los corresponsales de guerra pagan por ir a la guerra. Y eso es real. La mayor parte paga, es decir, pone de su plata para poder. Y yo lo he hecho. Cubrí Venezuela invirtiendo mi propia plata, cubrí Chile, Brasil, fui al Líbano para cubrir la guerra en Siria, cubrí parte de la primavera árabe, siempre de mi plata. Para mí fue como aprender. Pero bueno, invertir para que alguien apueste a ese tipo de coberturas y después me la financia. Pero todavía no está resuelto ese modelo. Creo que hay un concepto interesante del cual habla Enrique Piñeiro, que es el capitalismo disruptivo. Él dice que tenemos que dejar de pensar la lógica del capitalismo, que todo tiene que generar ganancia, todo tiene que generar utilidades. Tal vez no, y hay que buscar la manera de poder hacer algo que, aunque no genere utilidades, tenga una utilidad para el mundo. Bueno, vos mucho tiempo también, bueno, es el celular, la mochila, y vas, y en esta cobertura de Ucrania, el celular fue una herramienta fundamental hasta que conseguiste un compañero y todo eso. Bueno, y ahí la tecnología, ¿no? Juega a favor nuestro, ponele, ¿no? ¿Cómo ves todo ese mundo? Sí, creo que como nunca uno puede hacer una cobertura muy profesional y muy profunda solo con un celular. Obviamente que los fotógrafos siempre se van a necesitar para hacer, ¿no?, las verdaderas, y además son de los que más aprendes en la guerra, los fotógrafos, porque la cámara es como que los abstrae. Pero hoy en día cada vez la tecnología nos permite hacer. Había algo que sucedía en el modelo anterior, que es que cuando uno iba a cubrir una guerra o un conflicto, el que se metía en el quilombo, con perdón de la palabra, era el fotógrafo. Y el redactor o el periodista estaba un poquito más lejos, el fotógrafo le contaba y escribía. Entonces había grandes cronistas como Kapuscinski o qué sé yo, pero no tenían que estar necesariamente en el lugar. No, el que se arriesgaba era el fotógrafo. Hoy creo que se empieza a cambiar esa lógica. Yo soy eminentemente un escritor, digamos, yo me dedico a escribir, no obstante, en las coberturas voy a la par de los fotógrafos y grabo, porque es natural, digamos, estar ahí y tener el propio registro. Sería una tontería no hacerlo. Es el cronista, digamos, el cronista ya no solo narra cuando vuelve y se sienta a la computadora, sino narra ahí en vivo. Ahora, hay ahí una cuestión que decís, y se nos fue el tiempo, pero hay una cuestión ahí que decís que invertiste mucho en hacer esto como una forma de preparación. Y pasó también en Ucrania, que en un momento, bueno, estaba Nelson Castro y estaba haciendo un vivo, justo ustedes estaban ahí y él te dice algo y hay que ver si eso finalmente, como decís, bueno, ahora estás trabajando con Infobae, puede que eso encuentre una lógica de financiamiento institucional, pero él habla de tu trabajo, ¿no? Y dice, bueno, pero esto es consagratorio, y lo repite varias veces. Vos supongo que después viste eso y pudiste ponerlo en contexto. ¿Qué te pasó ahí?
No, me puso contento porque el mundo del periodismo, la industria sobre todo, o la industria mainstream, si querés, es bastante mezquina. Claro. No es tan normal, ¿no?, halagarnos entre colegas. Yo trato de hacerlo, pero no es tan normal. Y Nelson fue muy generoso y insistió, siendo que no me conocía, conoció mi trabajo. Fue muy generoso y me hizo sentir muy bien, sobre todo por ver a un tipo consagrado en serio, más allá del tipo de cobertura que haya hecho cada uno. Él ya tiene una carrera, tiene un nombre. Claro. Tipo así, poniéndole el espacio para el otro, fue muy generoso y me hizo sentir bien, porque creo un poco que el reconocimiento de los colegas siempre, aunque uno puede no decirlo, sí, es la mirada es como, ¿no?, como uno trabaja un poquito para la industria a veces. Entonces me hizo bien. Él me mandaba mensajes preocupado por momentos, entonces dije, bueno, está bien, hice una buena... y que muchas veces son más generosos que los propios jefes, ¿no? Entonces me hizo muy bien. Más allá de que, bueno, uno tiene que tomar también las palabras un poco en broma. Claro. Porque el trabajo no se trata de eso. ¿Y ahora en qué andas? Y ahora estuve en Estados Unidos en una especie de curso de periodismo de investigación que me invitó el Departamento de Estado de Estados Unidos, con 14 periodistas latinoamericanos, recabando nuevas herramientas. Y bueno, ahora volver a trabajar de a poco y pensar nuevos proyectos que están ahí en la cabeza. Joaquín, gracias. A vos muchas gracias, Eduardo. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardo-ledesma.com del Diario El Litoral y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.